Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Espero que ya los cantos nos hayan hecho despertar, ¿verdad? Que ya estemos alertas para este tiempo de escuchar la palabra. Estamos terminando, hermanos, el ciclo de la Semana Santa. Estamos terminando con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, que la resurrección del Señor Jesús es prácticamente el sello distintivo de ser cristianos. Si no existiese la resurrección de Jesucristo, sería en vano nuestra fe, no tendría sentido que fuéramos cristianos. Pero como dice el canto, uno de los cantos que cantamos esta mañana, porque Él vive, es que nosotros no tenemos miedo de lo que ocurra en el mañana. Jesús ha resucitado, hermanos, en este capítulo 24, es un capítulo bastante extenso, tiene más de 50 versículos, y de acuerdo a este capítulo, unas mujeres han recibido una noticia por parte de unos hombres que son, creemos nosotros, unos ángeles, y les han dicho a estas mujeres que Jesús ya no está, que Jesús ha resucitado. Asimismo, el mismo capítulo 24 nos va a contar que dos hombres van caminando hacia una ciudad que se llama Emaús, y ahí en Emaús se les aparece Jesús y habla con ellos. Y finalmente el capítulo 24 nos va a decir también que esa misma mañana que Jesús se aparece a los hombres de Emaús, también Jesús se ha aparecido a Pedro. Así que son tres historias, hermanos, que se están entrelazando, y que esas tres historias son las que el versículo 36 nos va a decir mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Así que tres puntos de vista distintos: mujeres, Pedro y los caminantes de Emaús. Estos tres personajes están dando testimonio de que Jesús ha resucitado. Así que mientras ellos están platicando de eso, Jesús aparece en medio de ellos y les va a decir: paz a ustedes. Yo creo, hermanos, que es entendible, ¿verdad?, que los otros discípulos se hayan asustado, pero aquí dice que todos los que estaban ahí se asustaron. Así que eso incluye a los hombres de Emaús, eso incluye a Pedro y eso incluye a las mujeres que ya habían recibido el mensaje de la resurrección. ¿Por qué se asustarían, hermanos? Sería una buena pregunta que podríamos hacer hoy. ¿Por qué se asustan estas personas si se supone que ya sabían que Jesús había resucitado? Vamos a darnos cuenta, hermanos, en este pasaje, que existe una diferencia muy grande entre conocer y creer. Tal vez muchos de nosotros conozcamos, sepamos que Jesús resucitó, pero quizás, hermanos, este mensaje no nos dice nada a nosotros. Que Jesús haya vencido a la muerte puede ser que a nosotros no nos diga absolutamente nada. Yo pienso, hermanos, que esta narrativa que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas me recuerda un poco a nuestros tiempos de adoración, de culto. Muchos de nosotros, ¿verdad?, nos sentimos conmovidos el día viernes por la muerte de Jesús, ¿verdad? Incluso puede haber alguno de nosotros que incluso haya podido derramar alguna lágrima, ¿verdad?, con los cantos o con tal vez la lectura, o si vieron por ahí alguna película como La Pasión de Cristo, ¿verdad?, pues se sientan conmovidos por la muerte de Jesús. Pero en realidad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo poco o nada dice a nuestras vidas. Tal vez termine esta semana, hermanos, y muchos de nosotros volvamos a nuestras actividades normales. Ya cumplimos, ¿verdad? Algunos se pueda sentir hoy satisfecho porque vino temprano, ¿verdad? Y diga: bueno, Señor, ya me viste en el domingo de resurrección, así que un año más, me aguantas un año más, no me castigues, porque
Llegué al domingo de resurrección temprano. Dos cosas, hermanos, tienen estos discípulos que acaban de verse cara a cara con Jesucristo. Dos cosas, o al menos eso es lo que percibe Lucas. Uno de ellos es miedo y otro de estas cosas es angustia. Ellos ya saben que Jesús ha resucitado, pero cuando le ven cara a cara, ellos en vez de alegrarse sienten miedo y angustia. Yo me temo, hermanos, que la vida de Jesucristo pueda ser para nosotros solamente un espíritu y no una realidad. Que la vida de Jesucristo pueda significar para nosotros solamente un recuerdo más, algo más de lo que nosotros hacemos de manera cotidiana. Aquí el Señor les saluda de una manera común, no les dijo nada diferente, les dijo pues shalom, que significa paz para ustedes, pero también es un saludo muy cotidiano, que podría ser así como hola, buenos días, ¿verdad? Pero estos hombres, ¿verdad?, exageran totalmente su reacción. Dice que quedan perplejos ante lo que Jesús hace. Como que todavía, hermanos, estos discípulos del Señor no creen que Jesús sea capaz de vencer a la muerte y de presentarse delante de ellos. La gente en tiempos de Palestina, hermanos, ya creía en los fantasmas. Eso no es algo nuevo de nosotros, ¿verdad? Ellos creen en los fantasmas. Así que piensan que Jesús pues, puede ser un fantasma. Al menos eso es lo que ellos dicen a través de Lucas. Así que aunque Lucas, hermanos, que es el narrador, nos dice que ellos están aterrados y con miedo, el Señor Jesucristo percibe otra cosa. Estamos en el versículo 36 y dice Lucas en el 37: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Verso 38: pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? En el texto original, en el texto griego, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, en vez de por qué están atemorizados, es por qué la duda entra a su corazón. Así les está preguntando directamente, ¿por qué entra dudas a su corazón? Así que, aunque Lucas nos dice que ellos están aterrados, lo que Jesús está percibiendo en sus discípulos en esta mañana de resurrección es duda. ¿Cómo les fue en español, hermanos? ¿Eran buenos? ¿Alguien se acuerda qué podría ser o cuál puede ser el antónimo de duda? ¿Puede ser fe? ¿Les parece bien que fe sea el antónimo de duda? ¿O creer? Fíjense bien, hermanos, cómo Lucas está utilizando las palabras para antagonizarlas. ¿Sí? Nosotros como cristianos, ¿verdad?, hablamos mucho de la fe, de la fe, de la fe, como si se tratara de un proceso mental, ¿sí? Como que nosotros lo que necesitamos hacer para las demás personas es darle buenos argumentos para su cabeza, ¿sí? Así pensamos que vamos a convencer a las personas de que sean cristianos, darle buenos argumentos para su cabeza. Pero Jesús y el Nuevo Testamento, en vez de hablar a la cabeza, ellos hablan al corazón. La fe, hermanos, habita en nuestro corazón. El producto de la duda, hermanos, entonces podríamos decir que es, ahora sí, el miedo y el terror. Cuando nosotros dudamos, hermanos, el miedo y el terror se apoderan de nosotros. ¿Han tenido miedo, hermanos, alguna vez? ¿Tienen miedo? ¿Sí? Cuando alguien sale de viaje, su familia se ponen tensos y dicen, avísame cuando llegues. Y si no llega, se ponen tensos.
Bueno, allá en el fondo, hermanos, de nuestros corazones, cuando nosotros sentimos miedo, terror, hay una raíz de duda. Estamos dudando de que el poder de Jesucristo sea suficiente para nuestras vidas. Estos discípulos, hermanos, como ya les dije, ¿verdad?, son producto o hijos de su tiempo. El Señor Jesús está desafiando las leyes establecidas hasta ese momento. No hay razón para que una persona venga de entre los muertos si no es un fantasma. Hay una historia allá en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en donde un fantasma aparece, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál? La historia de Saúl y la adivina de Endor. Aparece por ahí un fantasma, ¿verdad? El fantasma del profeta Samuel. Así que si los discípulos están familiarizados con estas historias, pues de seguro, ¿verdad?, están pensando en un fantasma, en el fantasma de Jesús. Pero el maestro, hermanos, el maestro Jesucristo tiene que presentarles pruebas de su resurrección. Así que 3 cosas les va a decir. La primera de estas es: véanme, soy yo. La segunda que les va a decir es: tóquenme, ¿sí? Y va a mostrar los clavos, ¿verdad?, las marcas de sus clavos, que por cierto, ¿verdad?, en esta semana apareció por ahí un artículo en el periódico Christianity Today, en donde decían, ¿verdad?, que los clavos estaban prohibidos en tiempos de Jesús. La realidad, hermanos, es que otras investigaciones más serias y más profundas dicen que no, que sí, que los romanos en la época del Señor Jesús ya acostumbraban a utilizar clavos. ¿Dónde tenía los clavos Jesús? Bueno, puede ser en la palma de sus manos. Seguramente lo más cercano a la realidad es que pueda ser en sus muñecas. Pero Jesús les está diciendo: véanme, tóquenme, y finalmente les va a pedir algo de comer. Y ellos le van a dar un pescado para que Jesús coma. Y ya que está comiendo delante de ellos, hermanos, ahora sí dice que su expresión cambia. ¿Van notando esto, hermanos? Dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, dice Jesús, versículo 38. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y los tomó y comió delante de ellos. Así que los discípulos han cambiado, ¿verdad? Han cambiado su rostro, sus emociones, pasaron del miedo, del terror a la alegría. ¿Alguna vez han estado esperando, hermanos, alguna noticia fea? De salud, tal vez, algún mal diagnóstico, como hay una especie aquí de vacío en el estómago, ¿verdad? Porque no sabemos qué nos van a decir. Pero cuando el doctor viene y dice, no fue nada malo, ¿qué queremos hacer ahí? Gritar, ¿verdad?, de alegría. Pero todavía no nos movemos porque estamos dentro del consultorio, ¿verdad? Más o menos así ha pasado aquí, hermanos. Ellos están asustados, ¿verdad?, aterrorizados. Pero de repente ven al Señor Jesucristo, ¿verdad?, mostrar datos, pruebas de que es Él en verdad. Estas pruebas, ¿verdad?, significan que Jesús ha resucitado en verdad. Y la razón por la que lo hace así el Señor Jesús es porque, pues, de acuerdo a las tradiciones judías, los espíritus pues no podían comer. Así que Jesús coma aquí delante de ellos es una señal inequívoca de que ha resucitado. Yo les pediría, hermanos, esta mañana, ¿verdad?, que no utilizáramos este pasaje para sacar conclusiones de si vamos a comer o no en el cielo. Más bien es una forma en la que el escritor Lucas nos está diciendo: en verdad no era un espíritu, sino era un ser humano. Qué curioso, hermanos, curioso que
Jesús comparta la mesa con su pueblo para hacerse notar como el resucitado. Lo digo así, ¿verdad? Porque cuando estuvo con los hombres de Emaús, ¿se acuerdan hasta cuándo se dieron cuenta ellos que es Jesús? Dice el relato que hasta que parte el pan y lo bendice, ahí se dan cuenta. Así que la mesa, hermanos, la comunión es una señal inequívoca de que Jesucristo está vivo. Amén. Cuando nos juntamos, hermanos, a comer, cuando nos juntamos en nuestro templo para cantar, adorar a nuestro Dios, es una señal inequívoca de que Jesucristo está vivo. Amén. Cuando le decimos a la gente que nos rodea, véannos a nosotros, véannos, estamos diciendo, vean el cuerpo de Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y si las personas que nos rodean, hermanos, tienen que tener pruebas de que Jesucristo está vivo, entonces tienen que voltear a ver hacia la iglesia. Y tienen que ver que nosotros, ¿verdad?, hacemos lo mismo que nuestro Señor hacía. Entonces decía yo que la resurrección es el punto central, el punto medular de la religión cristiana. Si decimos que somos cristianos, hermanos, tenemos que creer firmemente que Jesucristo resucitó. El apóstol Pablo dice que si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, entonces somos las personas más desdichadas del mundo, y que todos los que nos ven nos deben ver con lástima si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque es precisamente la resurrección de Cristo, hermanos, lo que nos da el poder, los que nos capacita a nosotros para poder vencer el miedo, la duda, el temor. Muchos de nosotros, hermanos, y eso tengo que decirlo, ¿verdad?, a veces pensamos que la resurrección de Jesucristo es algo que ocurrió una única vez y que nunca más va a volver a pasar. Cuando enfrentamos a la muerte, hermanos, en nuestras vidas, llegamos a pensar que la resurrección de Jesús solamente ocurrió con Él de manera especial, que el Padre hizo una excepción con Él porque era su Hijo, pero que nunca más volverá a pasar. Pero déjenme decirles, hermanos, que la resurrección de Jesucristo es una promesa viviente para nosotros. Lo que pasó con Cristo es lo mismo que Cristo ha prometido que pasará para con su iglesia. Ahí en el Evangelio de Juan, Jesús se está despidiendo de sus discípulos y les dice, créanme que si no hubiera algún otro lugar a donde ir, ya se los hubiera dicho. Si creemos en los milagros de Jesús, hermanos, si creemos que Jesús resucitó, si creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces también tenemos que creer la promesa de que un día, hermanos, vamos a estar juntos con nuestro Señor. Y eso nos debe llenar, hermanos, de una expectativa santa, nos debe llenar de mucha alegría, debe consolar nuestros corazones. En el último canto, ¿verdad?, que nosotros cantamos, decía, los que nos precedieron, pero también los que aún creerán. Le vamos a cantar juntos al Cordero que venció. En algún punto, hermanos, de la historia del ser humano, ¿verdad?, el profeta Juan de Apocalipsis ve que todos vamos a estar delante de aquel Cordero que fue inmolado y le vamos a rendir culto y adoración. Así que Jesucristo tiene que presentarse delante de sus discípulos y tener que convencerlos nuevamente de que lo que Él dijo y lo que dicen las Escrituras acerca de Él, de su resurrección, es cierto. Tenemos entonces, hermanos, aquí la prueba clara de que Jesucristo ha resucitado. Después de esto, hermanos, Jesús tiene que volver a enseñar algo a sus discípulos. Y dice
Dice el relato que nosotros estamos leyendo que Jesús les abre el entendimiento a sus discípulos para que comprendan las Escrituras. Y esto, hermanos, es algo que creo que nosotros debemos tomar muy en serio, ¿verdad? Cuando abrimos las Escrituras, cualquier cosa que nosotros podamos entender de ellas es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender lo que las Escrituras dicen. Aquí, hermanos, Jesús junto con sus discípulos, ¿verdad?, que en primera instancia habían mostrado miedo y terror, ahora Jesús les está explicando lo que tiene que pasar. Y tres cosas, hermanos, son ciertas con respecto a Jesús. La primera de estas cosas, hermanos, es que era necesario que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, sufriera. Era necesario. Lo segundo es que también al tercer día, después de haber muerto, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, iba a resucitar. Pero hay una tercera cosa que Jesús le dice a sus discípulos que las Escrituras dicen de sí mismo. Y esa tercera cosa, hermanos, es a la que yo los quiero invitar el día de hoy. Dice el Señor Jesucristo, versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario. 1, que el Cristo padeciese. 2, y resucitase de los muertos al tercer día. Y 3, que es la invitación para hoy, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ya padeció el Cristo, ya resucitó, y ahora las Escrituras, hermanos, nos están diciendo que falta una cosa más, que se predique su nombre a todas las naciones y que lo que se predique sea el arrepentimiento, pero también el perdón de los pecados. Es muy interesante esto que dice el Señor Jesús, porque quienes están ahí, ¿verdad?, sus discípulos, han sido testigos, como Él lo dice, han sido testigos de su padecimiento, de su sufrimiento, han sido testigos de su resurrección, pero ellos todavía no han sido testigos, hermanos, de que se predique el Evangelio en todo el mundo, empezando por Jerusalén. La duda y el miedo, hermanos, pueden tener paralizados hoy a nuestra iglesia. Nos pueden tener paralizados, hermanos, la duda y el miedo. Tal vez alguno de nosotros diga, es mejor quedarnos aquí, encerraditos, en el templo. Nos reunamos todos los domingos, así hasta que cada uno de nosotros vaya partiendo con el Señor. Y después, cuando ya haya partido el último de nosotros, que cierren la iglesia y se acabó. ¿Sí? ¿Alguien pudiera decir así? Pero lo cierto, hermanos, es que la tarea de la iglesia, como cuerpo de Cristo, como cuerpo glorificado de Cristo Jesús, es predicar el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, implica dos cosas: arrepentimiento, pero también implica perdón de los pecados. La palabra que Lucas, hermanos, está utilizando aquí en su Evangelio para hablar de arrepentimiento es una palabra que se llama metanoia. Y metanoia, ¿verdad?, es una palabra que ustedes tal vez puedan conocer o puedan haber escuchado antes en otra palabra que se llama metamorfosis. ¿Sí? ¿Les suena? Metamorfosis, metanoia. Metanoia habla precisamente de un cambio, pero de un cambio de transformación. Así que diríamos hoy, hermanos, que lo que Jesús quiere para el mundo es la transformación y quiere también perdonar los pecados. ¿Qué pensamos nosotros de esto, verdad? Cuando hablamos con alguien del Evangelio. ¿Han visto, hermanos, a alguien sufrir por las consecuencias del pecado, hermanos? ¿Han visto?
el rostro de algún adicto tal vez, o el rostro de alguien que se está hundiendo por sus malas decisiones. Hay gente que es experta en tomar malas decisiones, ¿verdad, hermano? Gastó todos sus ahorros, ¿verdad?, para comprarse un carro y, no sé, usarlo para transportar personas. Pero de repente se compró el carro que más se descompone, ¿sí? Y lo que gana se lo acaba en el mecánico. Y parece que la vida de esta persona, ¿verdad?, en vez de ir para arriba, está yendo para abajo. Y nosotros estamos siendo testigos de de ese cuerpo decadente, de esa vida decadente que va hacia abajo y hacia abajo. Y lo que Jesús quiere, hermanos, que nosotros anunciemos a las personas es que hay metanoia, hay transformación en Él. El arrepentimiento, hermanos, implica un punto en el que una persona dice, estoy cometiendo un error, y gira lentamente y empieza a ir en sentido contrario a donde iba anteriormente. A veces, hermanos, cuando vemos el horror y el sufrimiento que produce una vida de pecado, a veces nosotros podemos sentirnos así como los discípulos, incrédulos. Esta persona ya no se va a transformar. Esta persona ya no se va a transformar. Ya de ahí no se va a levantar. Está sumido en la profundidad del pecado, donde sus pensamientos ya no le permiten pensar con claridad. Pero Jesús, hermanos, Jesús venciendo a la muerte, es el claro ejemplo, hermanos, que no hay nada que la vida de Jesucristo no pueda transformar. Yo pienso, hermanos, en la muerte, pienso en ella como un recordatorio. Y es un recordatorio de que nuestra vida, así como nosotros la vivimos actualmente, es una vida incompleta. Que le hace falta algo. Porque, ¿qué sentimiento nos queda a nosotros, hermanos, los sobrevivientes de nuestros parientes que han partido? ¿Qué sentimiento nos queda? ¿Nostalgia? ¿No les ha pasado a veces, verdad, que decimos, esto le hubiera gustado a fulano de tal, mi pariente? O cuando ustedes están sentados tal vez ahí en la sala, ¿verdad?, y pasa algo que usted y su pariente disfrutaban, ¿no les queda esta sensación como de que ya no lo pueden compartir con él? La muerte, hermanos, es eso, es un anuncio, una manera de hacernos despertar como humanidad y decirnos, no todo está contado, hace falta una realidad más por vivir. Y esa realidad que nos hace falta por vivir, hermanos, es una realidad en donde Cristo, ¿verdad?, Cristo Jesús lo va a llenar todo. Y va a poder transformar nuestras vidas para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Cuando el Señor Jesús, hermanos, está en la cruz, hay una palabra que Él utiliza, ¿verdad?, que nuestras Biblias han traducido como consumado es, ¿sí?, que puede verse desde dos puntos de vista. Puede decir Jesús, puede estar diciendo Jesús, bueno, ya todo está hecho, como una manera de finalizar algo, ¿sí? Pero también puede estar hablando Jesús de que, bueno, está todo listo, ahora sí, que empiece lo bueno, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Puede ser que Jesús dice, bueno, ya quedó todo,
como una forma de decir, pues ya terminó, vámonos, pero también puede ser como cuando nosotros estamos esperando visitas, ¿verdad? Y preguntamos, ¿ya está todo listo? Todo listo. Listo, que vengan las visitas. ¿Para qué murió Jesús, hermanos? Decíamos el viernes, para darnos vida eterna. ¿Pero para qué nos quiere dar vida eterna? Para que estemos juntos con Él en comunión. Por eso, hermanos, el trabajo de la iglesia es predicar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús quiere, ¿verdad?, tener a su pueblo con Él en la eternidad. Ahora, hermanos, que nosotros tenemos esta oportunidad de estar eternamente con Él, tenemos que recordar, ¿verdad?, lo que decía Pedro, que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Ya no estamos, hermanos, en la oscuridad, sino que estamos en un tiempo de luz. Ahora, verlo físicamente, hermanos, oír sus enseñanzas por parte de sus discípulos debió haber sido muy alentador. Jesús convierte a sus discípulos en sus testigos. Testigos, ya dijimos, de su muerte, de su resurrección, y nos va a convertir en sus testigos de la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Así como Cristo, hermanos, Cristo resucitado, le abre el entendimiento a sus discípulos, así también la iglesia hoy necesita algo para que nuestro entendimiento esté abierto. Y ese algo Jesús lo explica, ¿verdad? Y dice que es un poder. Quédense en Jerusalén, dice Jesús, hasta que reciban poder. ¿Qué será ese poder, hermanos? ¿Qué están esperando? Miren, hermanos, y con esto quiero ir terminando. Jesús se aparece en medio de sus discípulos, les muestra los clavos, come delante de ellos, les dice de una manera visible que Él ha vuelto a la vida. Y pienso, hermanos, si eso era suficiente para ellos para hacer lo que Jesús les había dicho, que era ir y proclamar el Evangelio. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, que es el mismo autor que escribe Lucas, nos damos cuenta que cuando ellos están en ese lugar que se llama el aposento alto, ellos no están muy envalentonados. ¿Qué dice la escritura de ellos? Dice que estaban aterrorizados, con miedo, en el aposento alto. Lo que necesita la iglesia, hermanos, lo que necesita la iglesia es ese poder que hay en el Espíritu Santo. La iglesia necesita el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas para que puedan llevar a cabo la tarea de predicar el Evangelio. La última parte de este sermón, hermanos, tiene que ver con los últimos versículos, ¿verdad? Cuando Jesús se va al cielo, cuando Jesús asciende. Dice esta porción de la Escritura: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Que Jesucristo, hermanos, levante sus manos y los bendiga a sus discípulos es una manera de recordarnos a nosotros aquella bendición sacerdotal que se llevaba a cabo en el pueblo judío. Jesús está diciendo entonces, antes de ascender al cielo, ¿verdad?, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda amor. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te conceda paz. Así se despide Jesús de sus discípulos, deseándoles que el Señor, el Padre, tenga de ellos misericordia y les conceda amor
y paz. Ese Jesús, hermanos, que ascendió a los cielos, es el mismo Jesús que es ahora nuestro Señor y que es ahora nuestro Maestro y que es ahora también nuestro Rey. Lucas termina diciendo: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Quieren ver algo interesante, hermanos? ¿Qué les parece si vamos al primer capítulo de Lucas? Y vemos el capítulo 1, verso 67, ¿verdad? A ver. Perdón, capítulo 2. Dice: cumplidos los 8 días para ser circuncidado, le pusieron al niño por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor y para ofrecer, conforme a lo que se dice de la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerle conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. En los primeros capítulos de Lucas, hermanos, la historia de Jesucristo comienza en el templo. El Espíritu Santo es un factor predominante en la historia de Jesús en sus primeros inicios. Pero al final, hermanos, en el versículo 24 que nosotros acabamos de ver, nos dice que la nueva comunidad de Jesús están también adorando al Señor en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué es lo único que falta en el relato de la Asunción? La presencia del Espíritu Santo, la cual va a caer sobre su iglesia en el día de Pentecostés. Amén. La historia de Jesús inicia en el templo y la historia de Jesús termina en el templo. ¿Qué hacen ambos actores? ¿Qué hace Simeón? Alaba y bendice a Dios. Le dice: ahora, Señor, despides en paz a tu siervo. Y los discípulos igual. Los discípulos, hermanos, que de acuerdo al capítulo 24 estaban llenos de terror y estaban llenos de miedo, ahora termina el capítulo 24 diciendo que alaban con gozo al Señor en el templo. ¿Podemos alabar hoy con gozo, hermanos, a nuestro Dios? Ahora el temor y la duda, hermanos, tienen que vivir fuera de nuestros corazones, porque por medio del Espíritu Santo Dios nos ha dado un poder, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, cuando entra en el corazón de los creyentes, les capacita para creer en Jesucristo. Y ahí tenemos la vida, hermanos, de los apóstoles. Solo sabemos la vida, el martirio, ¿verdad?, de Esteban y de Jacobo. Pero la tradición de la iglesia dice que Pedro, Pablo y todos los demás apóstoles de Jesús murieron en el martirio. Estos discípulos que se encerraron, hermanos, en el día de Pentecostés,
al final de sus días terminaron transformados, siendo capaces incluso de ofrecer su vida por el Evangelio de Cristo. Somos, hermanos, la comunidad de Jesús. Moisés, hermanos, cuando sube al monte, le transfiere el poder a Josué. ¿Se acuerdan? Elías, cuando es llevado al cielo en el carro de fuego, le transfiere su poder o su manto a Eliseo. Así que la comunidad cristiana haya visto a su Señor partir, yendo al cielo, es una manera en la que el evangelista Lucas nos está diciendo: el ministerio de Jesucristo ahora ha sido transferido a su iglesia. Así como Eliseo pidió una doble porción, así a nosotros nos ha tocado la porción de Dios, que es el Espíritu Santo, que es un verdadero poder. No es envalentonamiento, es un verdadero poder. Alabemos a nuestro Dios en esta mañana, ¿les parece? Nos despidamos cantando este último canto que aprendimos, que dice: Santo por siempre. Cantémoslo ahora a la luz de este texto, ¿verdad? Con la esperanza de que veremos a nuestro Dios en aquel gran día.